término significa remanente. Remanente. El remanente es lo que queda. No sé si aquí en Perú se habla de el remanente de una tela. Usted va a la tienda y pide tanto y le cortan y al final queda un pedazo de tela que no alcanza la medida. ¿Cómo le llaman? El retazo, pero en mi tierra le dicen el remanente, lo que quedó. Pero también significa el remanente los que quedaron después de una guerra, es decir, los sobrevivientes. Les voy a explicar brevemente de dónde viene este concepto del remanente. En la antigüedad, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando una nación grande y poderosa iba a atacar a una nación más pequeña, la nación más pequeña tenía una sola preocupación. Ellos sabían que iban a ser derrotados. Y la preocupación que tenían era si iban a quedar sobrevivientes. ¿Me siguen ustedes? Si después que terminara la masacre de estos crueles enemigos que venían, si alguno de ellos sobreviviría, si se quedaría un remanente. Y eso era muy importante, porque si no quedabas remanente de ese grupo social se extinguiría de la tierra, no quedaría nadie. Pero si quedaba un remanente, se quedaba la esperanza. De ese grupo de sobrevivientes se podría multiplicar y la nación podría venir a la existencia de nuevo. ¿Me entienden? Así que este es un concepto que está en gran medida relacionado con guerras. Sobrevivirá alguien después que el enemigo venga. Y la Biblia toma ese concepto y Dios lo utiliza para explicar la naturaleza de su pueblo. Estamos en una guerra cósmica. Ya no es una guerra entre naciones. En la Biblia es una guerra cósmica. Y las fuerzas del mal quieren destruir al pueblo de Dios a toda costa, con el engaño y en el Antiguo Testamento con guerras. Y había momentos en que parecía que el pueblo de Dios iba a ser extinguido. Pero Dios no lo permitía. Dios intervenía y siempre preservaba, ¿qué cosa? Preservaba un remanente. Le decía al enemigo, no, tú no puedes destruir a mi pueblo. Yo preservo un remanente. Y por medio de ese remanente, el plan de él para la salvación del reino humano continuaba, se preservaba. El remanente indica que Dios está verdaderamente decidido a preservar la raza humana. Que las fuerzas del mal, no importa lo que hagan, no van a poder destruir al pueblo de Dios. Dios lo va a preservar. Este concepto corre desde el Génesis hasta Apocalipsis. El primer remanente fue Noé y su familia. ¿Recuerdan? Después del diluvio pareciera que todos los seres humanos iban a extinguirse y entonces la Biblia dice, y Dios vio a Noé. Y él y su familia sobrevivieron, fueron el remanente. Y entonces en el Apocalipsis hay una guerra cósmica enorme. Y Dios dice, yo voy a preservar un remanente. Yo quiero que hablemos de ese remanente. ¿Quién es este remanente? Y para que entendamos quién es este remanente al final de la historia, tenemos que repasar Apocalipsis brevemente, darle un repaso. ¿Dónde se introduce este remanente en el conflicto final? Es en el capítulo 12 que leímos, capítulo 12, versículo 17. Lo primero que yo le voy a decir a ustedes del remanente del Apocalipsis
encarnado en el pueblo de Dios en estos últimos días. Lo primero que le voy a decir es que el remanente es un movimiento, un grupo de individuos que surgen en la historia en un momento específico. ¿Me siguen? Yo voy a explicarle. Vamos a repasar el capítulo 12 brevemente. En el capítulo 12, usted tiene 3 conflictos. El dragón está en guerra con 3 grupos. El primero no es un grupo. El primero es ¿quién? Jesús. La mujer que representa al pueblo de Dios va a dar a luz. ¿Recuerdan la profecía del capítulo 12? Y el que viene a nacer de él es el Mesías, el Salvador. Y entonces la mujer está allá, y el dragón viene y él quiere destruirlo. Es decir, Jesús en cierta forma es el remanente del remanente. No, él quiere destruirlo. Si destruye a Jesús, la raza humana se va a extinguir del universo. Pero ¿qué sucede? No puede. El niño crece y es llevado al cielo con el Padre, donde ya no puede tocarlo más. Esa es la primera batalla. Y el dragón la perdió. ¿Está bien? La segunda es ¿contra quién? Contra la mujer, el pueblo de Dios. Y él lanza ataques contra el pueblo de Dios, la mujer. ¿Y qué hace la mujer? Se va y se esconde. El Señor le dice, ven, que yo te voy a llevar a un lugar seguro. Yo no voy a dejar que Él te destruya del todo. Ven, y la lleva al desierto. Y allí se queda la mujer oculta, porque las fuerzas del mal quieren hacerle daño. Y el enemigo no puede destruirla del todo. Pero al final, el tercer grupo aparece. Dios tomó de la mujer para preservar un remanente, los sobrevivientes en la batalla cósmica, los sobrevivientes al final, el pueblo de Dios al final. Y el enemigo se prepara para atacarlo. Capítulo 17, el capítulo 12, versículo 17, concluye diciendo, y el dragón se airó y se fue. ¿Ustedes notaron eso en su Biblia? Y se fue para atacar ¿a quién? Al resto, al remanente. Noten cómo dice, no se fue a atacar al remanente, no es que lo atacó, es que se fue. Él vio al remanente y se va. ¿Por qué se va? Porque él dice, estos son fuertes, estos están con Jesús, esto va a ser difícil que yo los termine. Yo necesito aliados que me ayuden. Y en el capítulo 12, los 2 aliados aparecen. El primero es una bestia que sale del agua, de la mar, representando el cristianismo apóstata, que recibió una herida mortal. Y ahora el dragón dice, yo voy a sanar, yo voy a hacer algo para sanar este poder, para que me ayude a mí en el ataque contra el remanente. Pero él necesita a alguien que le ayude a restaurar el poder del cristianismo apóstata. Y aparece otra bestia. ¿De dónde viene esta? De la tierra, que representa Estados Unidos, el protestantismo apóstata. El protestantismo que se establece en Estados Unidos. Y el dragón ahora tiene 2 asociados. El catolicismo apóstata, el protestantismo que va a apostatar, y junto con él se van entonces a lanzar con un ataque final ¿contra quién? Contra el pueblo de Dios remanente. Pero las buenas nuevas es, capítulo 17, creo que versículo 10, dice, pelearán contra el Cordero. ¿Ustedes me están siguiendo? O sea, aunque él quiere atacar al remanente, al pueblo de Dios en estos últimos días, con quien él está verdaderamente peleando es ¿con quién? Con Cristo Jesús, espiritualmente hablando, ¿no? Y el texto dice, y el Cordero los vencerá. La victoria es clara y específica. ¿Cuándo es que sucede esto? ¿Qué momento histórico es que este remanente surge? Usted tiene que leer cuidadosamente Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 dice que el dragón
ataca a la mujer por 1260 días. Ya eso se ha discutido aquí en algunos de los seminarios. Tiempo profético que comienza en el 538, ¿recuerdan? ¿O no lo recuerdan? Y terminan en el 1798. Así que el remanente de Dios en los últimos días surge después del 1798. ¿Quién es ese remanente? Apocalipsis nos va a decir quién es. Surge en un momento histórico. Pero el remanente tiene características específicas. Puede ser identificado. ¿Cuáles son ellas? Capítulo 17, el versículo 17 del capítulo 12. ¿Qué cosa? Guardan mandamientos de Dios. Tienen el testimonio de Jesús. Y si van al versículo 12, dice que tienen la fe de Jesús y tienen la paciencia de los santos. Es decir, Dios no nos dejó desorientados. Dice, yo voy a levantar un remanente y tú vas a poderlo identificar. Tú vas a saber quiénes son ellos. Estas son las marcas, las características de ellos. Guardan los mandamientos. ¿Cuántos? 9. ¿Cuántos? ¿Guardan el domingo? Guardan el sábado porque es parte de los 10. Tienen la paciencia de los santos. Son perseverantes, perseveran. No permiten que nada los desanime en la proclamación de ese mensaje y en abrazar ese mensaje. Tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es eso? Capítulo 19, versículo 2 nos dice, tienen el espíritu de profecía. Escuchen esto. A través de la historia del cristianismo, la verdad fue echada por tierra. Y Dios levanta este remanente para restaurar esa verdad en los últimos días a fin de preparar a la raza humana para la segunda venida de Cristo. Lo levanta. Y entonces decide, escuchen bien esto, decide comunicarse con ese remanente, con su pueblo, de la misma forma que él se comunicaba con su pueblo en los tiempos bíblicos. ¿Me están siguiendo? ¿Cómo se comunicaba él con su pueblo en los tiempos bíblicos? Le hablaba a los profetas y le daba mensajes al pueblo. Eso casi desapareció después del Apocalipsis. Y ahora al final el Señor dice, es tan importante que mi pueblo sepa exactamente cuál es el mensaje de los últimos días, que yo voy a levantar un profeta en medio de ellos para que los ayude. Yo quiero que ellos se sienten a estudiar la Biblia, quiero guiarlos por el Espíritu en el estudio de la Biblia a encontrar el mensaje, y una vez que lo encuentren por medio de mi profeta, le voy a decir, ese es. Y ellos, estos pioneros, comenzaron a estudiar la Biblia y descubrieron que hay que guardar los 2 mandamientos. Que el sábado hay que guardarle. Y Dios en una visión le dice a Elena White, cierto. Y el mensaje bíblico poco a poco fue fluyendo de la Biblia, afirmado por las visiones de Elena White. Dios nos llevó de vuelta a la forma en que Él condujo a su pueblo en los tiempos bíblicos en medio de un profeta. Y Juan nos dice, ese remanente al final no solamente guarda los 10 mandamientos, sino que va a tener restaurado el don profético. Restaurado. Pero hay más. ¿Tienen qué cosa? La fe de Jesús. ¿Qué es eso? Usted lo puede interpretar en 2 formas. Puede significar que tienen todas las enseñanzas de Jesús. Y eso es cierto. Y puede también interpretarlo, y las 2 formas son correctas, como que tienen su fe puesta en Cristo Jesús. Ellos están persuadidos que son salvos únicamente
por fe en Cristo Jesús. Así que usted tiene dos características. Proclaman la ley y proclaman a la vez, ¿qué cosa? Justificación por la fe. El mundo protestante tiene un problema con esas dos cosas. Tienen un problema con estas. Lutero no pudo resolver esto. Lutero creó una tensión entre ley y gracia, ley y evangelio. Una tensión que todavía está en el protestantismo. No, el remanente de los últimos días tiene los dos. Cree que Dios espera obediencia a su ley, pero que somos salvos por la fe. Que no es la obediencia a la ley lo que nos salva, no. Es que nos salva haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Y entonces le preguntamos a Cristo, ¿y qué yo puedo hacer para expresarte mi amor y gratitud por haberme salvado? Y Jesús nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. De manera que la observancia de la ley del remanente no es para salvarse, porque ya hemos sido salvos, es para expresarle nuestra gratitud y nuestro amor a aquel que nos salvó. Características del remanente. Guardan los mandamientos, tienen el don de profecía, son perseverantes y están afirmados en el Evangelio. Eso quiere decir que tienen la paciencia. La palabra griega no significa simplemente paciencia, es perseverancia, perseverancia. Y lo último, han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Esas características nos dicen que el remanente es un cuerpo visible. Usted lo puede ver porque tiene ¿qué? Características observables. Y Dios lo levantó para proclamar ese mensaje. Y esa es la tercera forma en que nosotros podemos identificar el remanente. El remanente tiene un mensaje y una misión. Apocalipsis 14, 6 al 12. Los mensajes de los tres ángeles. Ahí está la misión, el mensaje y la misión del remanente. El mensaje de los tres ángeles. Vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo ¿a cuántos? Toda nación, tribu, pueblo y lengua. El evangelio eterno es el mensaje nuestro a la raza humana. Salvación exclusivamente por medio de Cristo Jesús. El evangelio eterno, que no es incompatible con la ley, que es compatible con la ley. Y él proclama, el ángel proclama, la hora del juicio va. ¿Qué juicio es? El juicio que Daniel predijo. El juicio final, el juicio investigador, el juicio que en la Biblia consiste en 3 etapas. ¿Recuerdan? El juicio antes de la segunda venida de Cristo, para su pueblo. Luego Cristo viene, le da la recompensa a su pueblo. Entonces el pueblo de él asciende con Cristo al cielo como él le prometió, y allí juzgan ¿a quiénes? A los ángeles caídos, a Satanás y a todos los malvados. Y después del milenio descienden y entonces viene la fase ejecutiva de ese juicio. Una doctrina del juicio sencilla, pero profundamente bíblica. Ese es parte del mensaje del remanente. Y ellos anuncian que Dios es el creador ¿de cuánto? De todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Miren, mis amados, si hay una época en la historia del planeta en la cual la proclamación de Dios como creador es de suprema importancia, es ahora. Cuando surge el adventismo, más o menos al mismo tiempo surge la teoría de la evolución natural. Casi a la misma vez. Y Dios sabía que eso iba a suceder.
Así que él prepara a un pueblo para que le diga al mundo científico que la teoría de la evolución no explica el origen del ser humano. Que lo único que puede explicar el origen del ser humano es un Dios creador y todopoderoso, que creó el cielo, la tierra y todos los seres creados, seres que hay en el cosmos entero, incluyendo a los seres humanos en este planeta. Hay una guerra en el mundo académico contra el creacionismo bíblico y la evolución natural en estos momentos. La evolución natural es la teoría que se enseña en todas las universidades alrededor del mundo, excepto universidades como estas, que el Señor las levantó para que fueran faros de luz, diciéndole al mundo, nosotros creemos que Dios nos creó a su imagen y proclamando que Él es el creador. Ese es el remanente. Para eso nos trajo Dios a la existencia. Pero también el mensaje del segundo ángel proclama la caída ¿de quién? De Babilonia. Caída de Babilonia. Esa es parte de nuestra tarea. Decirle al mundo cristiano, viene una apostasía enorme. El protestantismo también se va a ir a la apostasía final. Viene una apostasía y va a haber tinieblas sobre el planeta. Regresemos a la palabra de Dios. Regresemos a la palabra de Dios. Y viene una apostasía. Ya hay apostasía en el cristianismo. Durante la Edad Media la Iglesia abandonó verdades fundamentales. El protestantismo vino y trató de reformar la Iglesia, pero el protestantismo no terminó su tarea de reforma. Por el contrario, el protestantismo, algunas fases del protestantismo contribuyeron ya a la apostasía del cristianismo. Con la entrada del racionalismo al cristianismo, muchos teólogos protestantes han abandonado creencias fundamentales de la Biblia, no solamente creación, sino la encarnación de Cristo y aún la resurrección de Cristo Jesús. Hay una apostasía creciendo en el mundo protestante y nuestra tarea es anunciar y alertar al mundo de lo que viene. Y el tercer mensaje anuncia el juicio de Dios contra aquellos que persistan en el rechazo de la verdad bíblica, la caída de Babilonia. Lo que les sucede a aquellos que ponen su lealtad en la falsa trinidad de Apocalipsis. ¿Saben cuál es la falsa trinidad? La bestia del mar, el cristianismo apóstata, la bestia de la tierra, protestantismo apóstata y el dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón es Satanás, que va a usar el espiritualismo para unir a las naciones del mundo. El tercer mensaje anuncia el colapso de esa falsa Trinidad, la desintegración de esa Babilonia mística. Así que ustedes tienen los mensajes ahí. Y Dios levanta a este pueblo en un momento histórico. Es visible, es visible. Ahora bien, vamos a complicarle la cosa. Yo quiero que ustedes se queden conmigo, no se me duerman. Así que Dios tiene este remanente, lo levanta en medio del mundo cristiano. Si el mundo cristiano está allá, y aquí está el remanente. Y la pregunta es, ¿cómo se relaciona este remanente con el resto del mundo cristiano? ¿Cómo nos diferenciamos y cuál es nuestra función dentro de ese mundo cristiano? ¿Qué es la iglesia del remanente, esta iglesia? ¿Qué es esta iglesia? La pregunta de dónde está la iglesia verdadera. ¿Saben quién fue el primero en la historia del cristianismo que la lanzó con fuerza y poder? Lutero. Hasta Lutero, cuando preguntaban la iglesia cristiana dónde está, pues era fácil. La iglesia romana es la iglesia cristiana.
Pero de pronto Lutero se aparece y dice, no, la apostasía del cristianismo indica que la iglesia romana no es la iglesia de Dios. Y la pregunta inmediatamente fue, ¿y dónde está la iglesia de Dios si no es esa? ¿Dónde está? Y lo único que pudo decir Lutero fue, es invisible. Es invisible. Pero la pregunta, ¿dónde está la iglesia verdadera? Sigue siendo una pregunta importantísima. ¿Dónde está? Y los adventistas tenemos una respuesta. Yo voy a compartirla con ustedes. Y es una respuesta que exige que ustedes hagan algunas distinciones. ¿Está bien? Hagan algunas distinciones. Si usted le pregunta a los protestantes dónde está la iglesia verdadera, en general, los protestantes van a decir, la iglesia verdadera está en aquel lugar donde se predica el evangelio claramente y se practican los sacramentos. Eso es lo que van a decir, que no es mucho. Y en el ecumenismo, ustedes tienen los diálogos bilaterales, ¿no? Una denominación viene y se reúne con otra por un tiempo y conversan, y la intención de esas dos denominaciones es que una le diga a la otra y la otra le diga a ella que cada una es una expresión de la verdadera iglesia de Cristo Jesús, que se reconozcan mutuamente como parte de la plenitud de la iglesia de Cristo Jesús. Si usted le pregunta a los católicos ¿dónde está la plenitud de la iglesia? Ellos le van a decir probablemente que se encuentra dentro del catolicismo, más específicamente en la comunión del Papa y los obispos. Más o menos le van a decir eso. Si usted va a los ortodoxos griegos y sirios y demás y le pregunta, ¿dónde está la plenitud de la iglesia? Ellos le van a decir, la plenitud de la iglesia somos los ortodoxos. Nosotros hemos preservado la verdad apostólica y apoyamos los primeros credos de la iglesia como genuinos y verdaderos y vivimos por ellos. Eso le van a decir. ¿Y qué decimos nosotros? Cuando usted le pregunta, ¿dónde está la plenitud de la iglesia de Dios hoy en día? ¿Qué decimos nosotros? Nosotros decimos que la plenitud de la iglesia de Cristo Jesús en estos últimos días no se puede identificar totalmente con ninguna organización eclesiástica. ¿Me están oyendo? Ninguna organización eclesiástica. Eso no quiere decir que no haya lugar para la organización eclesiástica, pero no se puede identificar con ninguna. Y nosotros hemos enseñado que la iglesia, la plenitud de la iglesia de Cristo hoy en día, está formada por dos elementos. Estas son cosas que ustedes saben, pero yo se las estoy explicando un poquito distinta, pero ustedes lo saben como van a ver. Está formada por dos elementos. Tenemos dos creencias fundamentales sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Tenemos dos creencias fundamentales. La primera es acerca de la iglesia universal. Nosotros creemos que la iglesia es universal. Y si ustedes leen esa creencia, dice allí que esa iglesia universal está formada por aquellos que han aceptado genuinamente a Cristo como su Salvador. No la identifica con ninguna iglesia, sino con todos los creyentes donde quiera que estén, que se han rendido a Cristo Jesús. Y entonces viene la segunda creencia fundamental. Y dice, pero en estos últimos días Dios ha levantado a un remanente. ¿Me están siguiendo? La iglesia está formada por todos los creyentes sin ninguna denominación, pero también ¿por qué? Por un remanente. Los creyentes en las diferentes denominaciones que han aceptado a Cristo Jesús, Jesús los acepta donde están. Eso es lo que Jesús dijo,
en Juan capítulo 10. Yo tengo otras ovejas que no están todavía en el redil, pero que tenemos que traerlas. ¿Me están entendiendo? Ese es el aspecto de la iglesia universal. Usted no sabe quiénes son. Están en el mundo de religiones no cristianas, están en el mundo del catolicismo, en el mundo de todas las denominaciones protestantes y están también en el mundo de las iglesias ortodoxas. ¿Me están entendiendo? Son invisibles, porque usted no los puede identificar. Usted ve estos grupos de tal denominación yendo a la iglesia y Dios tiene un montón de personas allí que lo han aceptado a Él y son hijos de Dios, pero usted no puede identificarlos específicamente. Pero entonces Dios dice, eso no es suficiente. En los últimos días yo necesito que la iglesia tenga una cara, tenga un rostro visible. Y levanta al remanente. Levanta al remanente. ¿Y cuál es la función del remanente? Hacer a aquellos que están en otras rediles, invisibles, hacerlos visibles. Proclamar el evangelio y decir, ven, prepárate para encontrarte con Cristo Jesús. Y cuando ellos salen de ahí y se unen al remanente, se hacen visibles. Esa es la dimensión visible de la iglesia. El remanente es la porción visible de la plenitud de la iglesia de Cristo Jesús, que está con una misión al resto de la iglesia de Dios en Babilonia, diciéndole, salid de ella, pueblo mío. Así que si a usted le preguntan, ¿qué enseñan los adventistas acerca de la iglesia? Usted tiene que hablar de esos dos elementos. Nosotros creemos que la plenitud de la iglesia de Cristo Jesús se encuentra en millones de individuos en todas las denominaciones y aún religiones no cristianas que de alguna manera el Espíritu los alcanzó y se han rendido. No tienen la plenitud de la luz, pero aceptaron el toque del Espíritu. Esos son parte también del pueblo de Dios, es la dimensión invisible de la iglesia. Pero también creemos que la iglesia tiene una dimensión visible en el remanente, con una misión específica para que esos que están en otros rediles vengan. Y al nosotros predicar el evangelio de los tres ángeles, predicarlo, lo que estamos haciendo es tratando de traer las ovejas de otro redil. Y antes de que llegue Cristo Jesús, la plenitud de la iglesia de Él será completamente visible. El remanente y aquellos que salieron de todas esas otras religiones y se unen al remanente constituyen la plenitud de la iglesia de Cristo que va a estar viva cuando Cristo regrese en gloria. Esa es nuestra tarea. Él nos levantó con la tarea específica de proclamar el mensaje para los últimos días, a fin de que la dimensión invisible de la iglesia se haga visible y haya un solo redil y un solo pastor. Esto no nos debe llenar a nosotros de arrogancia y orgullo, porque nosotros somos una sola cosa: siervos. ¿Me están escuchando? ¿Qué dije? Siervos. Siervos, todo lo que somos. No es que somos mejor que los demás. Y que cuando encontramos a una persona que está guardando el domingo, le damos con la Biblia en la cabeza y le decimos, tú te vas a perder porque tú estás guardando el domingo. El Señor no nos llamó a eso. El Señor nos llamó a ser amigos, no enemigos. Y tenemos que tener cariño y amor como Jesús siempre lo ha tenido, al cumplir la misión que Él nos ha dado para estos últimos días, en sencillez y en humildad, en un espíritu de servicio. Nadie en este planeta debe ser más amoroso
que un adventista del séptimo día. Nadie. Porque nosotros hemos sido llamados a reflejar en nuestra vida y en nuestra palabra el amor de Cristo Jesús. Y esto exige calma, tranquilidad, paciencia, mientras nosotros compartimos con otros el mensaje que Dios nos ha dado. El conflicto, hermanos, está por terminar. Muy pronto, y yo espero que sea más pronto de lo que yo pienso, muy pronto no habrá seminarios sobre escatología. ¿Me están entendiendo? No habrá seminarios de escatología. Porque todo el contenido escatológico de la Biblia se habrá cumplido. Yo añoro el momento cuando yo tenga que quemar mis notas de escatología porque ya no tengo que hablar más de eso. Yo añoro el momento, como les dije el viernes de noche, cuando aquello que yo anuncio con todo el corazón, la segunda venida de Cristo Jesús, se haga una realidad. Y ya yo no tenga que hablar más de ella, porque lo tendré a Él conmigo. Ese mensaje el Señor nos lo ha dado. Y Él quiere que en esa proclamación nosotros balanceemos correctamente, salvos por la fe en Cristo Jesús, obedientes a su ley. Obedientes a la ley no para ser salvos en Cristo Jesús, sino porque hemos sido salvos en Cristo Jesús. Ese perfil de bondad y cariño de Dios para nosotros, tenemos que compartirlo nosotros con los demás. Salgamos, seamos el remanente de Dios en todo lo que hagamos. Vivamos el mensaje, no solamente lo entendamos. Porque el dragón va a pelear contra nosotros. Y él va a usar el engaño. Y él va a usar, al fallarle el engaño, él va a usar la persecución. Pero pelearán ¿contra quién? Contra el Cordero, no es contra mí. Es contra el Cordero. Les cuento. Yo tengo 6 hermanas. Es fabuloso. Cuando crecía no era tan fabuloso, porque yo estaba en el medio. Pero aprendí muy pronto a no discutir con las damas. Y las hermanas no dijeron amén, pero yo supongo que ellas querían decir amén. Tengo 2 hermanos, uno mayor que yo y otro menor. Y nos criamos en un barrio, gente pobre, gracias a Dios teníamos comida y ropa, pero éramos pobres, ¿no? Y de vez en cuando los muchachitos salíamos a jugar pelota. ¿Cómo le dicen aquí? ¿Béisbol o cómo le dicen? Bueno, yo no era bueno con el juego de deporte, yo nunca fui bueno. Así que cuando ellos se ponían a escoger los jugadores, cada equipo, me dejaban a mí. Pero siempre venía alguien que decía, no, pero pon a Ángel, y alguien me ponía por piedad. Y un día estamos jugando y yo estoy atrás con el guante que pesaba más que yo. Y batean y viene la bola. Y yo voy buscando cómo alcanzar la bola y tropiezo con otro muchacho mayor que yo que estaba allí, no era parte del juego, él estaba allí. Tropiezo con él y él casi se cae. Y él se le mueve y viene donde mí, me agarra por el brazo y me sacude. Espera, ten cuidado por donde tú caminas. Si tú vuelves a tropezar conmigo, te voy a ponchar. Y yo lo miro, yo no puedo con él.
Yo no sabía cómo pelear, todavía yo no sé cómo pelear, yo nunca he peleado. Yo lo miro y digo, con este yo no puedo. Yo le digo, bueno, si tú me ponchas, yo solo digo a mi hermano. ¿Me están entendiendo? ¿Qué es tu hermano ni quién es tu hermano? Te poncho, yo solo digo a mi hermano. ¿Y quién es tu hermano? Bueno, mi hermano era el guapito del barrio, bien formadito. Y yo le digo a él, mi hermano es Willy. ¿Ah? ¿Willy es tu hermano? No, está bien, no hay problema. ¿Sí? Peleará contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Él viene a pelear contra nosotros, pero nosotros le decimos, tírate la batallita con el Cordero. El Cordero. Mira, hermano, no tengamos temor al futuro. No deje que estos énfasis en algo trágico que va a pasar lo desorienten. Tenemos un hermanito mayor que cuando el enemigo viene contra usted le dice, yo te echo a mi hermanito. Me dicen aquí así, yo llamo a mi hermanito para que pelee contigo. Así que los conflictos que usted tiene personalmente y que usted siente que usted no puede con el enemigo porque es más fuerte que yo, llame a su hermanito mayor, a Cristo Jesús. Él tiene más fuerza que el enemigo. Y al acercarse a los eventos finales, y cuando les describen que va a persecución, que los van a tirar a la cárcel, y que no tenga miedo, el hermano mayor nuestro está allí. Y en esas cárceles van a ir los ángeles de Dios y se van a sentar con nosotros para conversar con nosotros, dice el Nahuay, y para animarlos. El momento más glorioso del remanente está en el futuro. No es el momento más terrible, es el momento más glorioso. Salgamos a la batalla. Confiemos en el Señor, nos va a dar la victoria. Peleará contra el Cordero y Él los vencerá. Dios les guarde.